Mi nombre es Javier Mondragón y llevo más de 15 años trabajando como taquero. He pasado tantas madrugadas frente a la plancha que ya sé distinguir quién viene por hambre y quién viene buscando conversación. Pero lo que viví una noche en la esquina de Hidalgo no se parece a ningún cliente que haya atendido jamás. Eran casi las 3, la hora en que el silencio parece más pesado. Tenía apenas un par de ollas encendidas y un montón de servilletas arrugadas que no había tenido tiempo de tirar. El poste de luz frente al puesto parpadeaba cada tanto, como si estuviera respirando. Justo estaba volteando un trozo de bistec cuando escuché un golpecito suave en la barra, como el roce de unos nudillos. Levanté la mirada y no había nadie. Pensé que quizá algún borracho había pasado de largo, así que seguí trabajando. Pero el golpe se repitió, esta vez más claro, justo frente a mí. Alcé la vista de nuevo y entonces lo vi. Era un muchacho, tal vez de unos 20 años, flaco, con una chamarra ligera que no combinaba con el frío. Tenía el cabello mojado, como si acabara de salir de la lluvia, solo que no estaba lloviendo. ¿Me haces 2 de suadero?, dijo con una voz que parecía venir desde atrás de él, no desde su boca. Me quedé helado un segundo, pero asentí y me puse a prepararlos. Lo raro fue que no escuché sus pasos acercarse. Simplemente apareció ahí. Mientras cortaba la carne, noté que el vapor de la plancha no le hacía efecto. A cualquiera le lloran los ojos o al menos parpadean cuando el humo les da de frente. Él no. Se quedó mirando fijo la tabla, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Cuando le puse los tacos enfrente, no hizo el gesto típico de olerlos o revisar si tenían lo que quería. Solo dijo, gracias. Tenía mucho que no probaba algo caliente. Sus manos estaban demasiado pálidas y cuando tomó el plato, no escuché el sonido del plástico contra su piel. Fue como si el plato flotara un instante antes de acomodarse. No tardó ni un minuto en comer. Y lo pongo así porque no vi que realmente masticara. Simplemente bajó la cabeza y cuando la levantó, el plato estaba vacío. Me dejó un billete de 50 doblado en 4, completamente seco, a pesar de que su chamarra seguía goteando. Cuando lo vi alejarse, noté que caminaba sin hundir los pies en los charcos de la calle. Pasó encima de uno grande y el agua ni siquiera se movió. Se perdió detrás del poste que parpadeaba. Un policía que suele rondar esa zona llegó unos minutos después. Le conté que un muchacho extraño había pasado y cuando describí su ropa, el oficial se puso serio. Me dijo que un joven con esa misma chamarra se había ahogado en un arroyo cercano hacía unos meses cuando intentó cruzarlo de madrugada después de una fiesta. Desde entonces, cada vez que el poste titila, tengo la sensación de que alguien más quiere pedir 2 de suadero y que quizá ya está ahí, esperando a que lo escuche. Buenas noches, comunidad de Bran. Mi nombre es Luis Camarena y desde que tengo memoria he trabajado como taquero, igual que mi padre y mi abuelo. Mi puesto está en una esquina de la colonia Guerrero, donde el olor a carne asada se mezcla con el humo de los camiones y el murmullo de la gente que vuelve tarde a casa. Siempre pensé que ese olor atraía clientes, hasta que entendí que también podía traer algo más. Todo empezó una madrugada de domingo. Había terminado la hora fuerte de trabajo y solo quedaba la carne suficiente para cerrar. Encendí un poco más la plancha para despegar la grasa y el humo subió con ese aroma espeso, el que hace que cualquiera voltee. Pero esa vez sentí algo distinto. Fue como si el aire se tensara y el olor no se dispersara normal, sino que fuera empujado hacia la calle, en una sola dirección, como guiando a algo. Al principio pensé que estaba cansado, pero entonces escuché pasos. No los típicos pasos de borracho arrastrando los pies, ni los de alguien con prisa. Eran pasos secos, muy marcados, como si alguien caminara sobre un piso más duro que el asfalto. Se detuvieron justo frente a la sombra de mi puesto, en un punto donde la luz del poste nunca alcanza. Levanté la mirada y no vi a nadie. Nada, solo la sombra fija, demasiado quieta. El olor a carne empezó a hacerse más fuerte, como si se concentrara entre esa oscuridad. Y entonces lo escuché. Un respiro largo, húmedo, casi como un animal oliendo algo que le gusta. No era un jadeo humano, era profundo, controlado. Sentí que la nuca se me erizaba y que la mano con la espátula me temblaba sin que pudiera detenerla. Dije ¿se le ofrece algo? Apenas audible. No contestó. Solo escuché como algo se movía dentro de la sombra, como si fuera grande, más grande que cualquier persona. El olor a carne, que siempre me ha dado hambre, me empezó a revolver el estómago. Era como si ese algo estuviera respirando a través de mí. Intenté retroceder, pero el sonido de los pasos volvió. Y esta vez no venían hacia el puesto.
Se movían alrededor como dando vueltas, oliendo, acercándose cada vez más. La plancha empezó a chisporrotear sola, como si algo la agitara. Y de pronto, detrás de mí, un golpe fuerte en la lona. Algo la había tocado con una fuerza que no era normal. Me giré de inmediato y no había nada. Solo la lona moviéndose como si acabara de soltar el aire de un golpe. El olor a carne volvió a escapar hacia la oscuridad y los pasos se fueron alejando cada vez más rápidos, como si hubieran encontrado lo que buscaban y se lo llevaran. A la mañana siguiente, el dueño de la tienda de la esquina me contó que un perro callejero apareció muerto a unos metros, sin sangre, sin marcas, como si lo hubieran vaciado por dentro. Él dijo que quizá fue otro animal. Yo no pude decirle que lo que escuché esa noche no caminaba como perro, ni respiraba como uno, ni buscaba basura, buscaba el olor de la carne. Y yo seguí cocinando. Me llamo Ricardo Beltrán y he vendido tacos casi toda mi vida. Crecí entre el olor a tortilla caliente y el chisporroteo de la plancha, así que pocas cosas me sorprenden ya en la noche. Pero lo que pasó hace 2 años, cuando tenía mi puesto sobre la calzada Zaragoza, todavía me despierta de golpe algunas madrugadas. Era entre semana, pasadas las 2 de la mañana. Esa hora en la que solo pasan taxistas, guardias nocturnos y uno que otro borracho buscando algo que lo regrese a la realidad. Yo estaba limpiando la tabla cuando escuché pasos acercándose despacio, como arrastrados. Al principio pensé que era algún cliente cansado. Luego noté que la luz del poste alumbraba bien, pero detrás de esos pasos no había ninguna sombra. Me quedé quieto sin decir nada, esperando a que la persona se mostrara completa. Era un hombre flaco, muy alto, vestido con una camisa vieja que parecía húmeda. No levantaba la cara. Solo se paró frente a la barra y habló con un tono rasposo, casi como si no hubiera usado la voz en días. Me pidió 3 de pastor. Normal, pensé, hasta que lo escuché decir, pero sin cebolla, no quiero que huela más. Ese comentario me heló porque la cebolla ni siquiera estaba a la vista. Yo la tenía cubierta desde hacía rato. Empecé a prepararle los tacos, tratando de no demostrar que ya me había incomodado. Cada vez que levantaba la vista, él no se movía, ni un parpadeo. Lo que me terminó de alterar fue que el vapor de la plancha le pasaba por encima y no lo tocaba. Era como si lo atravesara. Y lo peor, seguía sin proyectar sombra, aunque el poste estaba directo sobre él. Le puse los 3 tacos en un plato y se los acerqué. El hombre los tomó con una lentitud exagerada. Antes de irse levantó por fin el rostro. Tenía la piel grisácea, tirante, y unos ojos que parecían más hundidos de lo que debería ser posible. Me dijo un gracias que sonó a aire escapando, dejó unas monedas y se alejó sin voltearse. Cuando junté las monedas noté que estaban tan frías que sentí como si me quemaran. Las dejé sobre la mesa un momento y el metal empezó a empañar la superficie como si hubieran estado en hielo. Me asomé a la calle para ver hacia dónde había ido, pero no había nadie, ni pasos, ni silueta, ni rastro de nada. A la mañana siguiente, un vigilante que suele pasar por ahí me contó que en esa misma esquina, años atrás, había muerto un hombre atropellado. Uno que trabajaba como repartidor nocturno y que, según él, aún andaba buscando algo que no había podido terminar. Desde entonces, cuando cierro el puesto, siempre reviso 2 veces el piso. No por miedo a los ladrones, sino por si algún día vuelvo a ver que alguien se acerca sin dejar sombra. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias, continuamos. Me llamo Marco Villaseñor y atiendo un pequeño puesto de tacos al pie de la avenida Tlalpan. Trabajo casi siempre de noche porque es cuando más se vende y porque sinceramente ya me acostumbré a ese ambiente de sombras, autos solitarios y ruidos que solo se escuchan cuando la ciudad parece contener la respiración. Pero lo que viví hace unos meses no tiene explicación, por más que intento buscarle una lógica. Esa noche hacía más frío de lo normal. Tenía la plancha a todo lo que daba, pero aún así el vapor salía en ráfagas cortas, como si el aire lo cortara antes de llegar a lo alto. No pasaba nadie desde hacía rato. Así que estaba a punto de empezar a guardar cuando vi a un hombre detenerse frente al puesto. No escuché sus pasos, solo lo vi ya ahí, como si hubiera aparecido desde la oscuridad. Era alto, de espalda recta, vestido con un saco viejo que parecía más delgado que él mismo. Tenía la piel muy pálida, casi azulada por el frío. Me miró sin pestañear y me pidió 3 de bistec, bien dorados. Su voz sonaba gastada, como si hablara desde muy lejos. Asentí y puse la carne en la parte más caliente de la plancha. El chisporroteo llenó el aire, pero él ni siquiera volteó hacia el sonido. Solo mantenía la vista fija en mis manos.
Mientras preparaba los tacos, noté que el vapor se alejaba de él, como si no quisiera tocarlo. Y cada vez que exhalaba no salía nada de su boca, ni una nube de aire frío, nada. Terminé los tacos y se los puse en un plato. Él los tomó con movimientos lentos, casi ceremoniosos. Los comió sin prisa, pero tampoco hacía los gestos normales de una persona comiendo. Solo inclinaba la cabeza y luego regresaba el plato vacío. Cuando terminó, metió la mano en el saco y sacó un billete de 100. Estaba tan frío que cuando lo dejó sobre la barra, el plástico del puesto se empañó al instante, como si hubiera puesto un hielo encima. Le dije que no tenía cambio y él solo dijo: «No lo necesito, siempre pago exacto». Esa frase se me quedó dando vueltas porque no tenía sentido. El billete era más grande que el total. Le respondí que no podía aceptarlo así, y él apenas inclinó la cabeza. Luego dijo: «No te preocupes, la próxima vez sí será exacto». Dio un paso hacia atrás y sin que yo parpadeara, ya no estaba. Fue como si se hubiera desvanecido entre dos sombras. Al día siguiente llevé el billete en la mano para guardarlo mejor. Pero cuando lo revisé, noté que tenía escrito un nombre con tinta corrida. Busqué en internet por pura curiosidad y resultó ser el de un hombre que había muerto congelado en la misma avenida hacía casi un año. Un indigente al que solían ver pidiendo monedas afuera de un Oxxo. Desde entonces, cada vez que veo a alguien detenerse junto a la sombra del poste, siento ese mismo frío subir por los brazos. Y siempre dejo un plato listo, por si vuelve a venir a pagar exacto. Mi nombre es Héctor Llamas y llevo casi 10 años atendiendo un pequeño puesto de tacos en la colonia Doctores. Estoy acostumbrado a que la noche traiga personajes raros, pero nunca pensé que algo que ni siquiera podía ver terminaría sentándose frente a mí. Aquella madrugada fue una de las más silenciosas que recuerdo. No había tráfico, no había borrachos, ni siquiera los perros callejeros andaban rondando. Solo el chisporroteo de la carne y el chillido de la espátula raspando la plancha. Estaba limpiando la tabla cuando escuché una voz baja, como si alguien hablara desde debajo de la barra. Una voz gastada, forzada, que apenas alcanzaba a formar palabras. Dijo: «2 de suadero, por favor». Me enderecé de golpe mirando hacia ambos lados, pensando que quizá un cliente se había agachado por algo, pero no había nadie. El puesto estaba completamente vacío. Respiré hondo, me convencí de que quizá había sido mi imaginación y me dispuse a seguir trabajando. Pero la voz volvió, esta vez más clara, como si estuviera justo frente a mí, aunque la plancha estaba sola. 2 de suadero, sin salsa. La forma en que lo dijo me heló. Había algo en el tono, como si estuviera muy cansado o muy lejos. Decidí preparar los tacos. No sé por qué lo hice, tal vez para demostrarme que no estaba perdiendo la cabeza. Mientras cortaba la carne, el olor del suadero empezó a esparcirse y entonces lo escuché. Un suspiro, largo, áspero, como si alguien inhalara muy cerca de mi oído. Me giré de inmediato y de nuevo no vi a nadie, pero el aire estaba más frío, como cuando abres un refrigerador. Puse los tacos sobre un plato y los dejé en la barra. Y apenas lo hice, el plato se deslizó unos centímetros hacia la derecha, sin que yo lo tocara. Se movió despacio como si alguien lo estuviera jalando con 2 dedos. Luego se detuvo. Me quedé inmóvil sin poder apartar la mirada. Pasaron unos segundos y escuché otro sonido. El crujido de las tortillas como si alguien las estuviera mordiendo. Cuando el plato quedó vacío, cayó una moneda sobre la barra. No rodó, no rebotó. Solo apareció ahí, con un golpecito seco. Era una moneda vieja, opaca, tan fría que al tomarla casi se me quedó pegada a los dedos. Y olía a humedad, a tierra mojada. Al amanecer, un barrendero que conozco me dijo que, años atrás, un muchacho había sido acuchillado a una cuadra de mi puesto. Contó que intentó arrastrarse para pedir ayuda, pero nunca llegó a la esquina. Y antes de morir, según quienes lo encontraron, había repetido una frase una y otra vez. No más quería 2 de suadero. Desde esa noche, cada vez que escucho un susurro entre el ruido de la plancha, me quedo muy quieto, porque sé que puede estar pidiendo lo mismo. Y yo ya aprendí a preparárselo sin preguntar. Mi nombre es Rubén Galindo y soy operador de tráiler desde hace casi 15 años. Lo que voy a contar pasó en la carretera a Monterrey, un tramo que conozco de memoria porque lo recorría 2 o 3 veces por semana. Era de madrugada, cerca de las 3, cuando el viento pega más frío y la niebla se forma en parches que aparecen de golpe frente al parabrisas. Yo venía tranquilo, café en mano y música baja, cuando noté unas luces apagadas sobre el carril de baja. Pensé que era un carro descompuesto y reduje la velocidad por precaución. Apenas me acerqué, me di cuenta de que no había luces porque no había nada que encender. Era un sedán oscuro estacionado en pleno camino.
sin intermitentes, sin reflejantes, sin un solo destello que advirtiera su presencia. Frené fuerte para no llevármelo y alcancé a esquivarlo por centímetros. El corazón me reventaba en el pecho y me quedé viendo el retrovisor esperando que saliera alguien a pedir ayuda, pero no salió nadie. Avancé unos metros y me orillé, más que nada por responsabilidad. Tomé la lámpara del tablero, bajé y caminé de regreso. El aire estaba tan quieto que hasta mis pasos me sonaban demasiado fuertes. Cuando por fin llegué al sedán, me asomé por la ventana del conductor. El vidrio estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera estado respirando allí hace un momento, pero el asiento estaba vacío. Revisé las otras puertas y todas estaban cerradas con seguro. No entendía nada. Era imposible que alguien hubiera salido sin que yo lo viera. Me aparté un poco para iluminar mejor el carro y fue entonces cuando escuché el ruido. Un golpe sordo, suave, como un puño tocando desde adentro del maletero. No fue un golpe fuerte, más bien un golpecito insistente. Me quedé inmóvil. Los golpes se repitieron 3 veces, cada uno más claro. Sentí un hormigueo subirme por la espalda y di un paso atrás. Pensé en abrirlo, claro que lo pensé, pero algo en ese silencio me dijo que no lo hiciera. Retrocedí hasta mi tráiler sin darle la espalda a ese carro. Subí, encendí el motor y metí velocidad casi sin mirar los espejos. Cuando retomé la marcha, vi por última vez el sedán perdido en la niebla, completamente inmóvil. Y justo cuando lo estaba dejando atrás, vi algo que me heló la sangre. Una mano apoyada en la ventana trasera, marcada como si se hubiera estampado desde adentro en ese mismo instante. Aceleré sin mirar otra vez. Nadie reportó un vehículo así ese día, ni abandonado ni robado. Pero cada que paso por ese tramo, incluso con el sol pegando de frente, siento que algo sigue ahí, esperando a que alguien más se atreva a detenerse. Me llamo Luis Montoya y esto pasó una noche en la México-Puebla, justo en el famoso kilómetro 27, un tramo que todos los que manejamos seguido conocemos por sus nieblas raras y por un silencio que no se parece a ninguna otra carretera. Yo venía de regreso después de una entrega en San Martín. Eran casi las 2 de la mañana y el tráfico estaba muerto. Solo mi motor y la línea blanca pasando como una cuerda infinita frente a mí. Siempre había escuchado que en ese punto uno no debía detenerse por nada, pero pensé que eran cuentos para asustar novatos. Esa noche aprendí que no eran cuentos. Al llegar al 27, la niebla se volvió tan espesa que tuve que bajar a 40. Encendí las intermitentes por precaución y me pegué al carril derecho. Unos metros adelante vi una silueta parada junto al acotamiento, como un hombre pidiendo aventón. Llevaba una chamarra oscura y tenía la cabeza inclinada como si estuviera hablando con alguien. Reduje aún más la velocidad tratando de ver mejor, pero cuando pasé frente a él noté que no estaba solo. Había otra figura, más baja, casi pegada a su espalda, y esa segunda no tenía forma clara, como si la niebla se hubiera quedado atrapada en medio de un cuerpo que no terminaba de formarse. Sentí el golpe de miedo directo al estómago. Apreté el volante y aceleré, pero unos 20 metros adelante escuché algo que me obligó a voltear. Pasos fuertes, rápidos, sobre el asfalto mojado, como si alguien corriera detrás de mi camioneta. Miré el retrovisor y casi se me va el alma. El hombre de la chamarra venía corriendo hacia mí, pero lo que lo seguía iba a su lado, moviéndose sin pisar el suelo, pegado a él como una sombra espesa que se estiraba y se encogía con cada zancada. Metí velocidad sin pensar. El motor chilló y la camioneta vibró como si no quisiera avanzar. La niebla se cerró tanto que solo veía un círculo pequeño de luz frente a mí. Los pasos se escuchaban más cerca, mucho más cerca. Y luego algo tocó la puerta trasera del lado derecho, un golpecito apenas audible pero definitivo. Ya no sentía las manos, solo un frío clavándose entre los dedos. Cuando por fin salí del tramo y la niebla empezó a abrirse, los golpes desaparecieron. Ni pasos, ni sombras, ni nada. Me orillé más adelante, en una zona iluminada por un puesto de café, y bajé para revisar la camioneta. No había marcas, ni tierra movida, ni huellas. Lo único extraño era una parte del vidrio trasero empañada desde afuera, como si alguien hubiera exhalado ahí. Un señor que atendía el puesto me vio pálido y me preguntó si había pasado por el 27. Cuando le dije que sí, solo movió la cabeza y me sirvió un café sin cobrarlo. Ahí no se frena, dijo. Ahí, si ves a alguien, es mejor no ver. Desde esa noche no vuelvo a cruzar ese kilómetro sin sentir que algo camina detrás de mí, esperando a que cometa el error de detenerme. Continuamos. Me llamo Ernesto Salgado
y llevo más de 10 años manejando por la Rumorosa. Nunca me había pasado nada raro, más allá de algún derrape por el viento, hasta aquella madrugada en la que me encontré con una patrulla sin placas en una curva donde no debería haber nadie. Era casi la 1. El aire pegaba duro contra la carrocería y las luces del camino parpadeaban por momentos, como si la sierra respirara alrededor de mí. Venía bajando con cautela cuando vi las torretas encendidas más adelante, pero algo no me cuadró. No escuchaba la sirena, solo veía el brillo fijo, demasiado quieto. Me fui acercando despacio. La patrulla estaba atravesada en el acotamiento, sin número, sin escudo, sin nada que dijera a qué corporación pertenecía. Solo el color blanco y azul, pero viejo, desteñido, casi como si la pintura estuviera muerta. Reduje la velocidad porque pensé que tal vez estaban atendiendo un accidente, pero no había ningún coche chocado, ni rastro de movimiento, ni un solo destello humano detrás de las luces. Me orillé un poco y bajé la ventana. Iba a preguntar si necesitaban apoyo cuando la puerta del conductor se abrió sola, de golpe, y un frío extraño se coló hasta mi asiento. No salió nadie, pero el interior estaba completamente oscuro, más oscuro que el propio exterior. Sentí un hormigueo en la nuca y alcancé a escuchar una voz muy baja, casi como un murmullo diciendo algo que no entendí. Era como si hubiera varias personas hablando al mismo tiempo, todas susurrando dentro de esa cabina vacía. Puse la camioneta en marcha, pero antes de avanzar, la puerta de atrás se abrió también, igual de seca, igual de sola. El viento no explicaba eso, no ahí, no así. Fue entonces cuando vi algo que me paralizó. Una sombra sentada en el asiento trasero, delgada, encorvada, sin rostro. Solo una mancha oscura que parecía mirarme directamente aunque no tuviera ojos. Apreté el acelerador de golpe. Las torretas se apagaron en el mismo instante en que me alejé, como si alguien hubiera bajado un interruptor. El camino detrás quedó sumido en la negrura total. Cuando tomé la siguiente curva, escuché un golpe en la lámina trasera, seco, como un puño marcando presencia. No volteé, no podía. Al llegar al paradero más cercano me bajé temblando. Revisé la camioneta completo. No había abolladuras, ni marcas, ni nada que explicara ese golpe. Solo un pedazo pequeño de polvo levantado en la esquina, como si hubiera sido tocado por una mano fría. Los choferes que conocen la Rumorosa dicen que a veces aparece una patrulla que ya no debería patrullar nada, que se detiene frente a quien va solo y se queda esperando a que uno cometa el error de acercarse demasiado. Desde esa noche, cuando veo torretas a lo lejos en esa sierra, mejor reduzco la vista y no pregunto nada, porque algunas patrullas allá arriba ya no responden a nadie. Antes de continuar con la siguiente historia, me gustaría que dejaras tu me gusta en este video, solo para que yo sepa si estás disfrutando nuestro contenido. Muchas gracias, continuamos. Buenas noches, comunidad de Bran. Mi nombre es Héctor Ramírez, y esto me pasó una noche de octubre, cuando regresaba solo por la Libre a Toluca después de entregar unas piezas en Lerma. Iba cansado, con la radio baja para no dormirme, y desde los primeros kilómetros sentí ese silencio raro que no es normal ni en carretera. A esa hora casi no pasaban coches, solo el zumbido del viento golpeando la cabina y mis propias respiraciones cortadas por el frío. Manejaba tranquilo hasta que noté algo en el retrovisor, como una figura borrosa caminando por el acotamiento. Pensé que era un reflejo o alguien pidiendo ayuda, pero cuando parpadeé ya no estaba. Seguí avanzando, pero unos 5 minutos después la volví a ver, ahora más cerca, inclinada hacia el camino como si buscara subir. Me dije que no había manera de que alguien caminara tan rápido, menos en esa pendiente. Me acerqué al vidrio para enfocar mejor y ahí sentí el primer golpe de miedo. La figura parecía una mujer, delgada, con el cabello pegado al rostro y una ropa que no distinguía bien, como si estuviera mojada o cubierta de tierra. Di un pequeño volantazo por puro nervio. Miré otra vez al retrovisor y la mujer ya no caminaba. Ahora estaba justo detrás de mi camioneta, como si me siguiera a la velocidad exacta. Me pegué al volante, apreté los dientes y aceleré. El motor rugió y la carretera se volvió un túnel oscuro que no terminaba nunca. No quise volver a verla, pero la tentación me ganó. Revisé el retrovisor a medias, con la garganta cerrada, y la mujer seguía ahí, pegada a la luz roja del freno, tan cercana que parecía tocar la lámina. No corría. No caminaba, solo estaba, como si flotara detrás de mí. Saqué el brazo para cambiar de velocidad y en ese momento escuché un golpe seco en la parte trasera, como si alguien hubiera dado una palmada fuerte sobre la puerta. El sonido retumbó en la cabina y sentí cómo se me aflojaban las piernas. No frené, no hablé, ni siquiera respiré por un rato. Solo aceleré hasta ver el letrero que anunciaba la próxima caseta.
Cuando por fin llegué, me orillé cerca de la luz. Bajé temblando, revisé la parte trasera y no había nada, ni abolladuras, ni rayones, ni polvo removido. Solo un frío pegado al metal, como si lo hubiera tocado alguien que venía de un lugar muy distinto a la carretera. Nunca volví a manejar por la libre a Toluca de noche. Y cada vez que miro el retrovisor, aunque vaya en otra ruta, siento ese mismo hueco en el estómago, como si en cualquier momento pudiera volver a verla. Me llamo Javier Cordero, y lo que viví ocurrió en un tramo solitario entre Querétaro y San Juan del Río, casi a las 4 de la mañana. Yo venía de un servicio tardado y solo quería llegar a casa. La carretera estaba tan vacía que mi propio motor sonaba demasiado fuerte, como si rebotara en algo que no estaba ahí. Encendí la radio para hacerme compañía, pero solo salía un zumbido extraño, una interferencia que no había escuchado antes. Le bajé y seguí manejando con la mirada fija en la línea central. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre parado en el arcén, completamente quieto, como si esperara a alguien. Llevaba una camisa clara y una gorra vieja, y tenía el brazo levantado como quien pide aventón. Frené un poco por instinto, pero algo en su postura me dio mala espina. No se movía ni un centímetro, ni siquiera para acercarse. Solo levantó la cabeza y me pareció que me miraba directo, aunque no alcanzaba a verle la cara por la oscuridad. Lo pasé de largo y aceleré. Pensé que tal vez era un viajero que se había quedado tirado, pero unos segundos después escuché algo que me hizo perder el aire. Una voz muy baja, hablándome desde el lado del copiloto. No entendí lo que decía. Era como un murmullo rasposo pegado al vidrio. Volteé de golpe y no había nadie. Solo la ventana empañada como si alguien hubiera exhalado fuerte desde afuera. Me acomodé bien en el asiento y traté de concentrarme en el camino, pero la voz volvió. Esta vez más clara, como si viniera del asiento trasero. Sentí un escalofrío que me dobló el estómago. No quise mirar el retrovisor, pero lo hice. Y ahí estaba el mismo hombre que había visto en el arcén, sentado detrás de mí, con la cabeza inclinada hacia adelante. No sé cómo explicarlo. No lo vi subirse, no vi movimiento alguno, simplemente ya estaba ahí. Apreté el volante con tanta fuerza que los nudillos me tronaron. El hombre levantó lentamente la cabeza y pude ver parte de su rostro. Pálido, hundido, casi translúcido. Y luego habló, o al menos eso creo. Dijo algo como «no debiste dejarme atrás». La voz sonaba igual que el murmullo que había escuchado afuera, solo que ahora estaba dentro del habitáculo, a centímetros de mi oído. Aceleré tanto como pude. Los faros parecían no avanzar, como si la carretera se estirara. Cerré los ojos un segundo y cuando los abrí, el asiento trasero estaba vacío. Ni sombra, ni figura, ni nada. Solo el vidrio nuevamente empañado, esta vez con una marca, como si una mano se hubiera deslizado hacia abajo. Cuando llegué a la caseta, tuve que parar para respirar. Revisé toda la camioneta y, como siempre pasa con estas cosas, no había un solo indicio de que alguien hubiera estado dentro. Desde esa madrugada, cada que paso por ese tramo y veo a alguien parado en el arcén, no vuelvo a mirar 2 veces. Y nunca ignoro el retrovisor, por si acaso vuelve a aparecer. Muchas gracias por ver este video. Te invito a suscribirte para ver más contenido aterrador, dale me gusta al video y compártelo con tus amigos.